esta medida. A ver, está en línea Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. Sergio, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo andás? Igual, Ernesto, un gusto. Saludo a todos en el piso y a toda la audiencia. Sí, contento, muy contento, claramente, con la definición que tuvo el ministro. Ha sido una lucha histórica de esta organización. Hemos sostenido siempre, independientemente del gobierno que hubiera, que el salario no era ganancia. Y bueno, ver cristalizado ese concepto en el decreto primero y en el proyecto de ley enviado, a nosotros nos llena de satisfacción. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Jairo te saluda. Hola, ¿cómo te va, Jairo? ¿Podés dar un ejemplo de un empleado bancario, cómo le cambia esta medida? Sí, hoy casi el 65% de los bancarios tributa impuesto a las ganancias, y si vos tomás el total de la masa salarial, el total de la masa que tributa y lo dividís por la cantidad de trabajadores, te da casi 94.000 pesos por trabajador. O sea, es un aumento de ¿cuánto en el ingreso de bolsillo? Entre un 11 y un 15% según las categorías, pero como mínimo un 11% en aquellos que tributaban ganancia. Por supuesto que lo que te estoy dando es un promedio, hay quienes pagan más y quienes pagan menos. A ver, Sergio, te traslado un poco las críticas que nosotros hicimos y quiero ver tu punto de vista. Sí, dale. La primera es un tema de equidad, digamos, dentro del mundo de los trabajadores hay gente que está en blanco y gente que está en negro, gente que tiene un salario asegurado a fin de mes y gente que no, por ejemplo los autónomos o monotributistas, y en este caso, y gente que tiene ingresos comparativamente altos respecto de los otros, aunque no sean suficientes, depende de quién se trate. Entonces, esta medida es una medida en la cual el gobierno resigna ingresos fiscales o resigna recursos fiscales a favor de los que están en blanco, los que tienen asegurado el cobro a fin de mes y los que tienen comparativamente un sueldo más alto, y por lo tanto, no sé, a primera vista parece injusta. Bueno, en principio no lo es, porque si partimos del concepto de que el salario no es ganancia, uno debería deducir que impuestos a las ganancias deberían pagar otros. Segundo, porque ya de hecho todos los trabajadores tributamos proporcional a lo que ganamos en la seguridad social, por ejemplo. Tercero, porque el impacto del costo fiscal que tiene la medida, cuando uno lo analiza, ve que no se analiza, no lo digo por ustedes, lo digo en términos generales, no se analiza con el mismo rigor periodístico o económico cuando, por ejemplo, hay propuestas de eliminar las retenciones. Las retenciones son 3,7 veces más que eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Con lo cual, si la discusión es el déficit, empecemos a pensar cuál va a ser el déficit o cuál va a ser la medida para cubrir los fondos si alguna de las expresiones políticas que dice que va a eliminar las retenciones o los derechos de exportación ganara la elección. Es medio como que discutimos y nos ponemos entre trabajadores a ver si uno gana más, uno gana menos y si tiene que tributar o no, pero no estamos viendo otra parte de la película del tema fiscal. No creo que sea una medida que sea injusta. Por el contrario, creo que va a contribuir mucho de ese dinero del trabajador que le va a ingresar en el bolsillo. No es para comprar divisas o fugarlas al exterior o abrir una cuenta en el exterior. Generalmente va al consumo y vos por esa vía vas a tener un recupero de impuestos, ya sea por IVA, ya sea por impuestos internos, por impuestos provinciales, y también porque vas a generar una dinámica distinta en la economía y podés generar empleo y disminuir la inversión social que se hace en planes, por ejemplo, ¿no? Así que me parece que es una medida correcta, acertada, e ideológicamente está bien, porque el salario no es ganancia, lo hemos sostenido siempre y ese es el concepto. Palazzo, más allá que uno puede tener críticas, también pienso, la crítica no es al dirigente gremial que lo está peleando. No, uno piensa que hace política tiene que ver, cuánto presupuesto tengo, dónde voy a resignar recaudación, por más de que incluso sea justo, hay algo que puede ser más prioritario que otra cosa, aun cuando ambas reclamos sean justos en el fondo, pero no ese es el punto. Pregunto, ¿hay bancarios que no lo habían votado a Massa que lo pueden votar ahora con esta medida? Sí, calculo que sí, por supuesto. Claro que hay bancarios que no lo deben haber votado y claro que debe haber bancarios que han votado otras expresiones políticas aún sabiendo que les augura un final bastante, no promisorio, digamos, por lo menos cuando uno ve las plataformas electorales, los candidatos que potencialmente pueden ser presidentes, lo puede haber votado. Sin duda esta es una medida que va a inclinar fuertemente la opinión, más cuando uno empieza a ver las expresiones de aquellos que son candidatos o que son parte de otra fuerza política que expresan que no van a acompañar la medida en el Congreso. La verdad que
Es inentendible que hace una semana le pedían a Massa que lo ejecutara allá porque si es ministro de Economía que lo haga allá y cuando lo hace le dicen que no lo van a acompañar en el Congreso. Así que supongo que los bancarios merituarán quién está impulsando un proyecto para que dejen de pagar ganancias y recuperen parte de ese poder adquisitivo del salario que se había perdido por este impuesto y quienes decididamente están en contra de los trabajadores para que no sigan tributando ganancias. Cuando ayer Massa dice en el acto, les pido que no vayan a comprar dólares, sí, ¿no está casi que evidenciando un problema que tiene la medida, que es poner más ingreso, aun cuando sea justo, eso no lo dejo fuera de discusión, poner más ingreso en un sector de la población que puede llegar a generar más demanda de dólar paralelo? Un bancario, acceso al dólar bolsa, no es que le parece chino, puede llegar a comprar dólar paralelo en la bolsa, generar más brecha, eso generar más inflación y que es una medida que se vuelva en contra. Eso, cuando Massa ayer dice no me compren dólares, por favor compren algo, ¿no está evidenciando que tiene un problema ahí la medida? Yo creo que más que un problema la medida, lo que tenés es un problema de en qué ahorra el argentino en función de sus expectativas. No porque sea solamente impuesto a la ganancia, cualquier argentino tiene esa tendencia a irse a la moneda del dólar y va a buscar en los mecanismos legales, como puede ser cualquiera de los dólares financieros, intentar preservar el valor de su ahorro. Vos lo podés preservar por esa vía que está, diríamos, muy aferrada al ideario de muchos ahorristas argentinos, o lo podrías hacer como él lo ha planteado a través de alguna inversión, particularmente si es algún producto a nivel nacional. No creo que tenga que ver específicamente con la medida, sino con una conducta social de buscar ampararse en el dólar. Me parece que pasa más por ahí que por que vos pongas más plata en el bolsillo del trabajador. Y una última, ¿hay algo que une al bancario con Javier Milei, con Marcos Galperín, que es que cuanto menos impuestos mejor? Bueno, Marcos Galperín, mientras menos impuestos, él pague mejor, porque la verdad que lo que hace es competencia desleal, lisa y llanamente, cuando decide hacer uso de instrumentos legales para pagar cada vez menos impuestos, o cuando a los trabajadores su actividad los encuadra en otras actividades para que cobren menos salario. Entonces, una cosa es este señor Galperín, que se va y nos da clase de moral desde Uruguay. Otra cosa es si un bancario quiere votar o no a Milei en función de esta política de impuestos. Yo creo que un bancario, cuando mira la plataforma de Milei, debería replantearse mucho si lo ha votado o si tiene intención de votarlo, porque alguien que te dice que te va a sustituir la indemnización por un seguro, por un seguro que tienen que aportar los empresarios, una parte, cuando te dicen que te van a limitar el derecho de huelga en el sector privado, que te lo van a anular en el sector público, que se termina la ultraactividad de los convenios colectivos. Sergio, bueno, en el espíritu es cuantos menos impuestos mejor, es el mismo espíritu. Bueno, lo esperamos en el Congreso a Milei y a todos los que dijeron eso durante 4 años, incluidos los de Juntos por el Cambio, para que acompañen este proyecto que ha presentado, porque la presión tributaria hay que bajárselas a todos, no solo cuando se trata de una empresa. Nosotros recibimos, cuando a mí, por mi función de diputado, nos toca discutir el presupuesto cuando vienen las exenciones impositivas, entre otras cosas para el champán que te piden, y bueno, ahora es para los trabajadores. La discusión es si es el poroto de soja o el salario del trabajador el que tiene que pagar ganancias. Esa afirmación me sorprende. La presión tributaria hay que bajársela a todos, dice la bancaria. Pero ojalá se pudiera bajar la presión tributaria, eso está claro, lo dice el propio gobierno también, es decir, hay que mantener el nivel impositivo para que haya prestaciones sociales. Si esas prestaciones sociales ayudan a que la Argentina esté mejor y todos podamos pagar menos, está bárbaro, está bien, es un concepto absolutamente Sergio, lógico y razonable. Déjame hacer una especie de juego de roles, porque imagino, cuando yo te estaba escuchando hablar de las elecciones, un bancario debe pensar 2 veces antes de votar a Milei, por esto y por esto y por esto. Quiero ponerme el rol del bancario que vota a Milei. Sí. Y te dice, ¿qué querés, Sergio? Está bien, yo te banco a vos, me gusta como sos como dirigente sindical, pero ¿qué querés? Que vote al ministro de la inflación, porque yo puedo hablar de lo que me mata en este momento es la inflación, y el ministro de la inflación es Massa. ¿Cómo voy a votar a Massa en lugar de Milei si es el ministro de la inflación? ¿Vos qué le decís? Bueno, que en principio nosotros tenemos un instrumento gracias a una política de gobierno que es realzar el valor de la negociación colectiva para que aún en esa dificultad de una inflación alta no podamos perder contra la inflación. Eso por lo menos lo hacemos en nuestra organización y el trabajador bancario, más allá que
la inflación alta nos golpea a todos, nos duele a todos, sabemos que es una deficiencia y un problema. El bancario hoy con este gobierno tiene la posibilidad de tener una discusión paritaria libre que le permite mantener y a veces mejorar su poder adquisitivo. Con otros candidatos, cuando te dicen que se te va a terminar la ultraactividad de los convenios colectivos, que significa que si yo soy el dueño de una empresa, te dejo caer el convenio y a los 6 meses te quedás sin ningún derecho, bueno, claramente está determinado por qué debería votarlo a Massa y por qué en otro espacio político. Bueno, está bien, te salgo, un primo que es autónomo. Sí. Y vos le decís, escúchame, ¿cómo votaste a Milei? Y el primo te dice, ¿quién querés que vote? ¿A Patricia Burri, que hizo lo que hizo Massa? ¿Lo que hizo Macri? ¿A Massa, que es el ministro de la Inflación, el ministro de la Inseguridad? ¿Por qué no hacen ahora lo que me prometen para después? ¿Por qué tendría que confiar en Massa más que en Milei? Bueno, ahí entras en un terreno de la confianza, que claramente es un tema subjetivo y cada uno puede tener una opinión. Si yo fuera un ciudadano autónomo o no alguien involucrado en la política, lo primero que buscaría es tener un candidato a presidenta que tenga una estabilidad emocional que me garantice que sus decisiones de Estado luego no van a ser sobre la base del enojo, la ira, la iracundia o alguien que te tire un papelito para que salga bien en TikTok diciendo que vas a vender órganos. Yo no votaría eso, claramente. Si entramos en un terreno de subjetividades, como puede ser la creencia de alguien, ¿por qué no lo votaría? Y yo no lo votaría por todo eso, porque claramente cuando elijo a un presidente, más allá de elegir por historia, por presente, algunos lo elegimos por ideología, también elegís quién va a conducir los destinos de tu vida y la vida de una nación. Y yo creo que una persona en un nivel de inestabilidad, que un día te dice voy a dolarizar, otro día te dice una medida de segunda generación, cuando te dice una cosa y te la cambia casi tomando como un culto el teorema de Baglini, del cual detestaba tanto, porque cambió bastante el discurso entre las PASO y ahora. Yo lo analizaría por qué lo voto y la verdad que no lo votaría como ciudadano. No, está bien, pero y dado esto, dado que se supone que la gente que vota a Milei, como toda, como la que vota a cualquier sector político, mucha de ella es informada, sabe que el tipo dijo voy a legalizar la venta de órganos, creo que habría que legalizar la venta de órganos y tantas otras cosas que dijo, igual lo votan. ¿Por qué imaginás que lo votan? Yo creo que hay 3 componentes, como mínimo, del voto de Milei, o por lo menos en mi opinión. Un componente tiene que ver con lo mesiánico, y aquel que tiene un pensamiento mesiánico encontró a alguien que le cuadre ese voto. Tenés un pensamiento ideológico de extrema derecha, que antes quizá ese voto lo canalizaba Juntos por el Cambio y lo termina canalizando Milei. Y también tenés un voto disruptivo, que tiene que ver con muchos ciudadanos a los que les ha ido mal, que consideran que no tienen absolutamente nada y que es un voto para hacer un llamado de atención a la clase política de que cambie algunas políticas. Creo que ahí está esa base electoral, que puede ser una base electoral para un proceso electoral, que es la PASO, que es un llamado de atención, puede ser distinta en una elección general y puede ser muy distinta en un balotaje cuando ya es un mano a mano y vos tenés que elegir quién va a tener los destinos de la patria. Así que me parece que tiene que ver con, por lo menos para mí, con esos 3 componentes, seguramente habrán muchos más, ¿no? Sergio, te agradezco la deferencia atendernos y seguiremos charlando. Abrazo grande. Un abrazo grande, saludos a todos. Sergio Palazzo, secretario general